A veces, las verdades más profundas se encuentran en los lugares más inesperados, ¿no? Por ejemplo, en un cuento de hadas y en el testimonio de una de las épocas más oscuras de la humanidad. Hoy vamos a hacer algo especial. Vamos a fusionar dos historias muy poderosas para explorar un viaje que es universal. El viaje para liberarnos de nuestras prisiones, esas que a veces nos ponemos nosotros mismos, y encontrar un verdadero propósito. A ver, si pensamos en una armadura, lo primero que se nos viene a la mente es el metal, los caballeros, las batallas. Pero ¿qué pasaría si la armadura más pesada, la más difícil de quitar, no fuera de acero? ¿Y si fuera una que construimos por dentro? Y para explorar esto, tenemos dos ejemplos perfectos. En la fábula, el caballero de la armadura oxidada, el protagonista, se enamora tanto de su armadura que se convierte en su identidad. La usa por gloria, para que lo admiren. Pero por otro lado, tenemos al psiquiatra Viktor Frankl. Él, en los campos de concentración, vio otro tipo de armadura, una psicológica, la apatía. La llamó un caparazón protector que la gente usaba no por gloria, sino para poder sobrevivir al horror. Y esto nos lleva a la primera etapa de este viaje, ese momento clave en el que nos damos cuenta de que aquello que nos protegía ahora se ha convertido en nuestra propia prisión. Volvamos al caballero. Él amaba tanto su armadura que literalmente dejó de quitársela. Imagínense, cenaba con ella, dormía con ella. Con el tiempo, su esposa Julieta y su hijo Cristóbal ya ni se acordaban de cómo era su cara. Se había convertido en un completo extraño en su propia casa, definido no por quién era, sino por ese montón de acero que lo cubría. Y claro, la situación llegó a un punto límite. Es el ultimátum de su esposa Julieta el que lo obliga a enfrentar una verdad que da pánico. Le da a elegir, o la armadura o su familia, y es justo en ese momento de crisis que descubre lo peor. Ya no puede quitársela. Está completamente atrapado. Ahora, Viktor Frankl vio una trampa muy parecida, pero en un contexto infinitamente más sombrío. Él describió la apatía en los campos como una segunda fase en la reacción psicológica de un prisionero. Era como una especie de muerte emocional, ese caparazón protector que adormecía los sentimientos para poder soportar el dolor, la injusticia, la muerte constante a su alrededor. Y aquí es donde las dos historias se conectan de una forma increíble. A pesar de venir de mundos tan distintos, ambas armaduras cumplían la misma función: desconectar a la persona de sus propios sentimientos. Una aislaba al caballero de su familia y de su propio amor, y la otra al prisionero de la insoportable realidad que lo rodeaba. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Cómo se quita a uno una armadura que ya se fusionó con la piel, que ya es parte de uno? Bueno, para el caballero la respuesta empieza con un viaje. Un viaje muy consciente por un camino llamado el Sendero de la Verdad. Pero ojo, este camino no era nada fácil. Estaba bloqueado por 3 castillos, y cada uno representaba una etapa crucial de autodescubrimiento. Tenía que atravesarlos sí o sí para poder liberarse. En el primer castillo, el del silencio, aprende una lección que parece simple pero es fundamental. Se le enseña el rey, que también estaba ahí en su propio viaje. Y es que para empezar a escuchar la propia voz, primero hay que dejar de escuchar todo el ruido de afuera y el de los demás. Su viaje sigue hasta el castillo del conocimiento, y ahí se encuentra con una inscripción en la pared que es como un golpe directo al corazón. Una pregunta que lo obliga a cuestionarse la verdadera naturaleza de todas sus relaciones. Y ahí es cuando le cae la ficha, ¿no? Tiene una epifanía. Se da cuenta de que su supuesto amor era en realidad una necesidad profunda. Necesitaba que los demás lo admiraran para llenar un vacío que tenía dentro. La cruda verdad era que, como no se amaba a sí mismo, era incapaz de amar de verdad a nadie más. Esta revelación del caballero, esta búsqueda de algo más profundo, resuena directamente con el corazón de la logoterapia de Viktor Frankl. Frankl defendía que la principal motivación humana no es ni el placer ni el poder, sino la búsqueda de un propósito. El caballero se dio cuenta de que su propósito no podía ser la admiración de los demás, tenía que venir de adentro. Con este nuevo conocimiento, el caballero está casi listo para la prueba final. Una prueba que, de una forma u otra, todos enfrentamos en nuestro camino. La confrontación con nuestros miedos más profundos. A las puertas del último castillo, el de la voluntad y la osadía, no hay un guardián. Hay algo mucho más grande. El dragón del miedo y la duda. Pero cuidado, este dragón no es un enemigo externo, es la manifestación de todas sus inseguridades, de todo eso que lo mantenía prisionero en su armadura. Y aquí, la sabiduría de Frankl nos da la clave para derrotar a ese dragón.
Él descubrió, incluso en las peores condiciones imaginables, que siempre nos queda una libertad, la de elegir nuestra actitud. El caballero derrota al dragón no peleando, sino aceptando la verdad que el dragón le muestra. Se rinde ante su propio miedo y al hacerlo, el miedo pierde todo su poder. Y así llegamos al clímax de la historia, a ese momento de liberación total que requiere un último acto de rendición. Al llegar a la cima de la verdad, el camino está bloqueado por una roca con esta inscripción. Para poder pasar, el caballero tiene que soltar todo a lo que se aferraba, su identidad, sus creencias, sus juicios, todo lo que él creía que era lo conocido. Tiene que dar un verdadero salto de fe hacia el abismo. Y al hacerlo, al dejarse caer, sucede algo increíble. No se estrella, sino que empieza a flotar hacia arriba. En ese acto de entrega total, las últimas piezas de su armadura se derriten con sus lágrimas. Pero no son lágrimas de tristeza, son de gratitud. Se ha liberado por fin, al aceptar lo desconocido. Frankl citaba mucho a Nietzsche para resumir esta idea. Una vez que encontramos nuestro porqué, nuestro propósito, podemos soportar casi cualquier cómo. El viaje del caballero no fue para volver a ser quien era antes, sino para descubrir un nuevo porqué que le diera sentido a toda su existencia. La transformación final del caballero es total, absoluta. Ya no es una persona aislada dentro de una armadura. Ahora es uno con el universo, está conectado con todo lo que lo rodea. Ya no busca amor para llenar un vacío, se ha convertido en la encarnación misma del amor. Y al final, Frankl nos deja con un desafío muy poderoso. Él sostenía que la vida constantemente nos está haciendo preguntas, y no podemos responder con palabras, sino con nuestras acciones, con nuestra propia vida. Así que la pregunta final no es ¿qué esperamos de la vida?, sino ¿qué es lo que la vida espera de nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta?